Hace más de 500 años que se pintó, solo hace 20 que se construyó, pero nadie la ha reproducido a escala 1:18 hasta hoy. Esta es la Mona Lisa de Tokyo Drift de Solido. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Hoy no tocaba este vídeo, pero no he podido resistirme a las novedades de Solido, entre las cuales está este precioso Nissan Silvia S15 de a todo gas Tokyo Drift que analizaremos hoy. Y es que por fin es la primera vez después de 20 años de esta tercera entrega que podemos disfrutar de este modelo a escala 1:18 con licencia oficial, tal y como indica la caja en varios puntos. A diferencia de los demás lanzamientos, siendo modelos ya reproducidos por otros fabricantes a escala 1:18. Así que esta unidad nos servirá para ver las calidades y detalles con los que nos podemos encontrar en los demás modelos de este 25 aniversario de la saga. Y estaros atentos porque habrá varias sorpresas no solo a esta escala. No doy más pistas. Ya veis que podemos ver el coche en varias caras con estas ventanas que nos proporciona Solido indicándonos varios datos, entre ellos que se trata de una réplica de metal, la edad recomendada, el título de la franquicia y el logotipo diseñado para el aniversario de los 25 años junto al logotipo del fabricante. También está presente el Supra que ya hemos analizado en el canal y el Charger de la primera entrega con temática de la caja en la cara posterior. Y fijaros qué fabricante aparece por aquí. Junto a varias licencias, instrucciones de uso e información en la parte inferior. Así que vamos a sacarlo de la caja con esta peana en negro en la que viene fijado con 4 tornillos y este útil que nos proporciona el fabricante, que ya nos da algunas pistas de algunos tips. Junto al detalle que más me ha gustado, la marca, el modelo, la versión y el nombre del coche. ¿Cómo era, Sean? La Mona Lisa. Sí, la Mona Lisa. Pues mira, tío, este coche es la Mona Lisa del drifting. Eso es, me encanta. Así que mientras rápidamente sacamos los tornillos, deciros furiosamente que aunque sea un modelo que aparece poco en esta tercera entrega de velocidad, familia y drifting, se utilizaron varias unidades para las tomas de riesgo y la gran mayoría de escenas no se rodaron en Tokio, sino en Los Ángeles. Y es que este S15 impactó en el público de manera muy especial, al igual que su propietario. Hola, hermano. Aunque en el filme no llega ni a conducirlo, ya que literalmente lo destroza el protagonista. Pero antes de que lo haga, quiero comentaros que se ha reproducido a otras escalas aunque no hay demasiada variedad, pero sí normalmente con buenas calidades como la 1:43, pero hoy es el turno de nuestra escala favorita, así que veamos las medidas y el peso de este Silvia tan preciado de Tokyo Drift. Evidentemente las medidas reales son las de un S15 sin modificar, pero nos hacemos una idea con unas notables proporciones generales a simple vista, es decir, no veo nada desproporcionado, junto a un peso que refleja el metal del que está constituida parte de la carrocería como nos indica el fabricante. Así que vamos a verlo con el análisis de MQM. Vámonos. Hay que decir que la pintura la veo bastante bien aplicada, excepto en algunos puntos como en el paragolpes delantero, en este punto de la aleta izquierda sin pintura y estas pequeñas impurezas en la zona del faldón lateral. Y es que las calidades de Solido en pintura monocolor son muy resultonas, pero los modelos con mucha decoración encima suelen ser acabados más complejos y delicados de aplicar. Sin embargo, los tonos de azul Dark Candy y el naranja con las franjas en gris, plata y negro de Modern Image son fieles y simplemente me encantan. Y es que fijándome en el frontal, veo que Solido ha mejorado mucho las calidades como los faros delanteros y el diseño interior junto a detalles con pintura y el nombre del modelo en ellos, que queda muy chulo. Sin embargo, veo demasiado visibles los anclajes de las tulipas y una rejilla superior pintada en negro mate y relieves sin que sea una pieza aparte, aunque está bien conseguida. Al igual que el logotipo también presente en relieve y pintura en la réplica, igual que en el filme. Así que coger algo de picar y disfrutemos del fiel diseño Sea West del paragolpes delantero como en la película, con unas rejillas esta vez sí, como piezas aparte en negro y relieves. Si nos vamos para arriba, tenemos unos pitorros del agua simulados con pintura y relieve como en el real, con todos y cada uno de los logotipos del capó que aparecen en Tokyo Drift. Punto para Solido.
Como os comentaba antes, este kit SeaWest que integra los paragolpes delanteros, los faldones laterales y el paragolpes trasero son de plástico y no de metal, viéndose restos de pegamento en algunas franquicias y acabados como en el lado derecho entre el paragolpes delantero y la aleta, en los laterales de los paragolpes traseros, o este plástico sin pulir del pasarruedas con restos del molde. Incluso puede que en alguna unidad alguna pieza esté mal encajada o medio suelta como en este caso, aunque si os pasa seguramente será fácil de resolver. Sin embargo, sí que vemos unos vierteaguas reproducidos al detalle junto a sus limpiaparabrisas como piezas aparte cada uno, al igual que los retrovisores Super Aero de plástico con sus láminas efecto espejo bastante bien conseguidos. Junto a unas manetas de las puertas con un acabado que deja un poquito que desear respecto a la aplicación de la pintura. Aunque fijaros que la parte central de la maneta es una pieza aparte que valoro mucho. Delimitada en relieve, está presente la tapa del combustible junto a los logotipos de GT-Wing en cada aleta trasera y el de Rise en el spoiler como toca, aunque con la R o la S en el otro lateral demasiado separada por la franquicia de la puerta. Sin embargo, el vinilo principal pasa por donde debe, justo por encima del intermitente lateral y como pieza aparte en plástico translúcido naranja que me encanta. ¿No es así, Han? Perfecto. Y es que los tres últimos handicaps a tener en cuenta son los ribetes de los cristales delimitados en negro y relieve, simulando las gomas como en el real. La banda superior del cristal SeaWest Labs que me encanta, idéntica a la de la película con todos sus detalles. Y todos los cristales reproducidos logrando el tercer tip, un interior 100% libre de polvo que de nuevo valoro mucho. Punto para sólido. Si pasamos a la parte trasera, fijaros que el primer conjunto compuesto por las líneas antibao, con el limpiaparabrisas como pieza aparte en negro, están muy bien simulados, al igual que el pedazo de alerón en plástico de SeaWest, idéntico al del Silvia de Tokyo Drift, con la base y la tornillería pintadas en plata y la parte superior en negro mate. Me encanta. Pero esto no es lo único idéntico al filme, sino que el logotipo de Modern Image serigrafiado en el centro, los pilotos traseros como piezas aparte notablemente reproducidos y la cerradura en relieve y pintada en plata componen esta segunda parte posterior, completando el cuadro con el paragolpes y sus salidas del aire laterales, viéndose el fondo quedando muy resultonas, el escape en el lateral que toca con un diámetro excelente, aunque con un acabado en gris mate y no en cromado plata que echa de falta, y con exactamente la misma matrícula detallada que en el filme, que hace de esta réplica una excelente elección si lo que buscamos por encima de todo es una notable fidelidad respecto al S15 de esta tercera entrega. Y más si incluimos a Han apoyado en él. Ya sabéis que cada vez más aparecen nuevas opciones respecto a figuras y complementos para nuestros modelos, con dioramas, detalles y calidades muy variadas como esta marca china, VM. Ya veis que es una buena presentación con la figura muy bien protegida y que sin saber demasiado creo que está bastante bien reproducida y detallada, excepto la cara, y que no tiene elementos móviles si nuestra intención es interactuar con ella. Así que por este precio y con un poco de maña, si os atrevéis a pintar ciertos rasgos del rostro, es una opción a tener en cuenta si queremos una buena pieza para tener expuesta. Dependiendo del modelo, puede que la figura no se aguante en el punto que queráis, así que siempre podemos resolverlo con cinta de doble cara en los pies para posicionarla exactamente donde y cómo queramos. Hay que tener en cuenta que en el filme vemos el motor en algunas escenas cuando lo recuperan para el Mustang, pero el maletero no aparece en ningún momento, al igual que en este ejemplar a 1.18, siendo una unidad con el maletero y el capó totalmente sellados. Una lástima, Han. Pero tranquilo, porque las puertas sí que son abribles. Así que con unas buenas franquicias y con ayuda del útil, fijaros que el sistema de apertura es agradable y podemos posicionarlas en el ángulo de apertura que queramos, pero cuidado a la hora de cerrarlas porque el sistema de retorno es más brusco y hay que ir con cuidado si no queremos saltos de pintura. Sin embargo, no tienen holgura alguna. Así que nos adentramos en el interior, Han. Sube. Perfecto.
Fijaros que es el mismo habitáculo modificado que apenas vemos en la película, empezando por los paneles lisos interiores de las puertas presentados en plata, con únicamente las manetas simuladas. Un solo asiento recaro tipo bucket notoriamente detallado, aunque de plástico rígido, con su logotipo serigrafiado en los arneses de 4 puntos Takata, pintados en verde. Un volante Sparco con 2 logotipos de nuevo, serigrafiados como en la película y perfectamente definidos, junto al velocímetro en formato pegatina bastante bien simulado, al igual que toda la jaula antivuelco de refuerzo en negro mate también reproducida, como en Tokyo Drift. Punto para sólido. El interior del techo está sin trabajar excepto los parasoles y el retrovisor central junto a la barra antivuelco que ya hemos visto, con un suelo liso sin enmoquetar y 3 pedales como piezas aparte que dejan bastante que desear, terminados en negro y totalmente lisos, que no tienen nada que ver con los del filme. Tranquilos que si pasamos al lado del copiloto, tenemos el chulísimo panel central reproducido en plata compuesto por los relojes medidores, de nuevo en formato pegatina, y el interruptor en rojo en el centro, los surtidores del aire en relieve y pintura, y el detalle del modelo en el salpicadero, que me encanta. Así que el acabado menos trabajado del cambio de marchas y el freno de mano, en mi opinión, lo compensa la botella de óxido nitroso en azul y detalles en plata, con su chulísima etiqueta perfectamente simulada y su tubo de suministro siendo de plástico rígido. Aún así, el conjunto la verdad que me encanta, con una parte trasera sin asientos y un suelo con estos anclajes definidos en negro y relieves que completan este habitáculo con el que curiosamente podemos interactuar también con el volante. Y digo curiosamente para que lo probéis en vuestra unidad. Fijaros si la dirección que está conectada al volante está invertida como en este ejemplar de hoy. ¿Será por eso que el coche termina así en la película? Gire para donde gire, podremos situar las ruedas en el ángulo que queramos sin problema y así dejar expuesto este Silvia que nos encanta, con las ruedas orientadas a nuestro gusto. Sin embargo, no disponemos de suspensión operativa, siendo una réplica 100% rígida y que he echado en falta que Sólido no lo haya incluido. Punto en contra. Eso sí, debo decir que me gusta mucho el fiel acabado del diseño de las llantas de Rise y los 2 logotipos situados, uno en el centro y el otro en el radio, en formato calcomanía, con unos frenos de disco detallados y sus pinzas de freno en rojo reproducidas en su forma, distinguiéndose perfectamente la trasera respecto a la delantera, vistiendo unos neumáticos de goma real y perfil bajo sin detallar, excepto su banda de rodadura. Y es que el tono bicolor del aro pintado en plata respecto a los radios y este acabado en gris oscuro, veo un ligero efecto difuminado en las puntas que no me termina de convencer, seguramente ocasionado por falta de pintura. Así que otro punto para Sólido, Han. Ya hablaremos. Pues sí, porque al ir abriendo y cerrando las puertas, me he fijado que ha ido saltando el vinilo en algunos pequeños puntos y las franquicias han quedado marcadas, así que tenerlo en cuenta, apasionados. Ya sabéis que este análisis se hace con ánimo constructivo y positivo, importante. Así que estos son los bajos relativamente trabajados, con menos datos que en la peana respecto al coche, el país de fabricación y la licencia oficial junto al logotipo del fabricante y la escala, pero sin ningún número de edición limitada. Y es que ahora toca ir poniendo todos los pros y contras sobre la mesa en la valoración final de MQM, y teniendo en cuenta el precio que ahora veremos, opino que un 7,3 es una puntuación final más que merecida que, como os decía, vale la pena sopesar si os interesa este modelo en concreto, ya que con estos precios de salida, y recordemos que de momento Sólido es el único fabricante que lo ha reproducido a escala 1.18 con licencia oficial, ya os digo que es una muy buena baza a contemplar. ¿Estás de acuerdo, Han? Búscale un sitio. Hecho. Pero si no disponemos de tanto espacio y queremos tener este mismo ejemplar, ya sabéis que la escala 1.64 es nuestra segunda medida favorita, habiendo varios ejemplares con y sin licencia oficial, como por ejemplo esta Nissan Silvia S15 de Tokyo Drift de Hot Wheels de la línea Real Riders con licencia oficial de la película y que vamos a sacar inmediatamente de su blister. Pero además, también tenemos, atención, a Han a la misma escala del mismo fabricante que la figura escala 1.18. Así que mientras la acetona hace su efecto con el cartón de la tarjeta, fijaros en el sistema y formato de protección que utiliza VM con esta elegante y chulísima presentación que la verdad me gusta mucho.
siendo una marca que ofrece gran variedad de personajes a diferentes escalas, estando en el top 10 de mi lista. Pero nos encontramos con el mismo problema que el Han a escala mayor, así que haremos unos pequeños puntos de sujeción con cinta de doble cara y de nuevo los adheriremos a los pies para que Han no se caiga. Y ahora sí que ya con el coche fuera de su blister, que ha quedado bastante bien, fijaros qué escena conseguimos con Han apoyado en su Silvia modificado de Tokyo Drift, de película. Aunque la figura esté pensada para su otro coche, pero esto da para otro vídeo. Así que veamos rápidamente los detalles del Silvia de Hot Wheels, con un frontal definido con relieves y pintura en los faros, el logotipo y las rejillas inferiores. Aunque el diseño del paragolpes no es exactamente el mismo que el del filme, con un vinilado respecto a colores y franjas muy conseguido, aunque no pase por donde debe en esta zona del intermitente lateral, estando presente en relieve y pintado en naranja, pero sin ninguno de los logotipos que deberían estar presentes en el capó. Sin embargo, hay que valorar que estén los retrovisores reproducidos, aunque poco detallados, junto a unos limpiaparabrisas definidos en relieve en el cristal, al igual que los pitorros del agua en la carrocería y las gomas que delimitan los cristales pintadas en negro. Y es que tanto las manetas en relieve como los dos únicos logotipos en cada lateral de Rise son fieles al del filme, mientras que en la parte trasera vemos un alerón que no corresponde en plástico negro y sin pintar, al igual que el logotipo de Nissan y el de Silvia en plata muy bien definidos. Lo que sí es fiel es la cerradura en plata y los pilotos en relieve y pintados estando bien reproducidos, junto a un tubo de escape en negro y no en plata, con un acabado más propio de Tomica que no de Tarmac Works. Por último, el habitáculo monocolor en negro estándar con 4 asientos sin ninguna modificación no es uno de los fuertes de esta réplica, pero sí que gozamos de un interior libre de polvo con los cristales laterales reproducidos y neumáticos de goma real que siempre incluye esta línea de Hot Wheels, junto a estas llantas que forman parte de uno de los múltiples diseños universales de este fabricante. La carrocería es de metal y está remachada al chasis también del mismo material, con todos estos datos en relieve en los bajos y sin demasiados detalles. Con un precio aproximado de 20 euros que suele ser el rango que rondan estas unidades en perfecto estado en el mercado de la reventa. ¿Cómo lo ves, Han? Es un precio asumible. Tocará sopesarlo, pero en mi opinión, estas dos réplicas del precioso Nissan Silvia S15 de Tokyo Drift de sólido y Hot Wheels que hemos visto hoy valen la pena y más si añadimos sus figuras a juego. Así que como dice Han, Toma decisiones y no mires atrás. pero le darás al like, a la campanita y te suscribirás, ¿no? Hecho. Perfecto, porque el próximo vídeo es el que estaba previsto antes de este y serán 3 réplicas muy interesantes de una saga de la gran pantalla en la que ya os comenté que habrá que ponerse un poco rebeldes. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis aquí, en MQM. Ha sido un placer.